Bienvenidos al Festival El Aleph, un espacio para el arte y la ciencia que este año se presenta con el tema Retos de la Inteligencia Artificial y otras inteligencias. En la Casa Universitaria del Libro presenta una conversación con el escritor chileno Benjamín Labatut sobre Maniac, su título más reciente, el cual hace referencia a las siglas en inglés con que se bautizó a la primera computadora construida en el mundo. En español sería analizador matemático, integrador numérico y computadora. Para abrir boca, quisiera compartirles el párrafo con el que da inicio el libro porque es realmente perturbador y nos da una idea general de lo que vamos en esta novela. Dice así: en la madrugada del 25 de septiembre de 1933, el físico austriaco Paul Ehrenfest entró en el Instituto Pedagógico del profesor Jan Battering para niños discapacitados en Ámsterdam. Le disparó a Vasily, su hijo de 14 años, y luego se pegó un tiro en la cabeza. En adelante, Labatut recorre las primeras décadas del siglo XX, cuando la física clásica se enfrentó a la mecánica cuántica y cambió para siempre los parámetros de la ciencia. Estas transformaciones provocaron que algunos científicos tuvieran la sensación de asado un límite fundamental y que un demonio o tal vez un genio había anidado en el alma de la física. Un genio al que ningún miembro de su generación podría devolver a su lámpara. Este es el primer atisbo de una historia que desemboca en nuestros días y en cuyo centro gravita un personaje fundamental para lo que serán los nuevos postulados y descubrimientos de la física y las matemáticas, el húngaro John von Neumann, considerado el ser humano más inteligente del siglo XX. Ahora sí, le damos la bienvenida a Benjamín a este espacio del Festival El Aleph. Muchas gracias, Benjamín, por estar conectado con nosotros a través de Zoom desde Santiago de Chile, y quisiera abrir esta conversación con lo siguiente. En el capítulo John, o los delirios de la razón, relatas la visión que tuvo el científico George Boole sobre cómo usar las matemáticas para descifrar los procesos del pensamiento humano. Boole, delirante, aseguraba que Dios le había permitido la verdad de la mente humana. Por otro lado, George Cantor, también científico, desarrolló una estructura jerárquica con sus infinitos y tuvo que soportar episodios de manía cada vez mayores. A lo largo del libro recoges diversos casos de matemáticos y físicos que tienden al trastorno mental. ¿Qué te atrae hacia estos personajes? Bueno, yo siempre he tenido una obsesión por los fundamentos. A mí siempre me ha interesado, eh, no sé cómo decirlo, las cosas abismales, las cosas, lo que hay al centro de las cosas. Eso es una obsesión desde niño. Eh, y creo que la ciencia, por lo menos en el ámbito moderno, es la actividad humana que mira más al fondo y que mira más, y que tiene mayor hambre y que tiene más larga vista. También es muy corta de vista, porque ha delimitado un ámbito muy específico del mundo y del fenómeno humano como su objeto. Eh, entonces a mí lo que me interesa son justamente cuáles son esos aspectos que están en el límite, que están en la ciencia, pero que apuntan hacia afuera de la ciencia. Que la parte de la ciencia es solamente enamorada del misterio, la parte de la ciencia que... Y por ende también me interesa un cierto tipo de científico y un cierto tipo de ideas, no es cualquier cosa. A Ujú. mí
yo jamás habría considerado una carrera científica, porque por necesidad son bastante dogmáticos. Tienen que considerar ciertas cosas y considerarlas bajo cierta perspectiva, eh, y eso no, para mí no es suficiente. A mí me interesan todas las perspectivas. A mí me interesan las perspectivas delirantes. A mí me interesan las teorías que son manifiestamente falsas, que son, que están absolutamente equivocadas, ¿no? Es como yo me interesan los científicos y de la sinagoga de los iconoclastas. O sea, eh, no es solamente, es que cuando uno dice científico loco, está justamente apuntando a las dos cosas que me interesan a mí, ¿no? La locura y la ciencia, la razón, juntos. Cuando se dan juntos, cuando se da junto, cuando se da la locura en la ciencia, cuando se da, o cuando hay una locura científica, cuando hay un delirio que tiene método y que tiene sistema, eh, es donde surgen, a mi gusto, eh, la materia prima de la literatura. Como demuestra las herramientas que estamos creando de inteligencia artificial, pensamiento y delirio no son separables. No, no puedes separar, no se puede percibir sin también ficcionalizar, no se puede pensar sin delirar, realmente. Porque yo creo que nuestra mente es un mecanismo enfantasmado, tiene, a pesar de que tenemos una capacidad maravillosa de derivar verdades, por ejemplo, las pristinas lógicas de la matemática, estas cosas que parecen no contener el mismo delirio que cualquier persona, no solamente los locos y los genios, que cualquier persona tiene adentro y que sentimos cuando nos vamos a dormir, que sentimos cuando nos arrebata la emoción, que sentimos cuando la gente se vuelve loca por amor, por dolor, la gente se vuelve loca por hambre, la gente se vuelve loca por deshidratación. O sea, el mecanismo delirante está metido en el sistema operativo mismo, ¿no? Y nosotros eso lo portamos encima. Y, 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 y se nos olvida que somos, por así decirlo, máquinas de delirio también. Y eso es una contraparte y también es una, puede muy fácilmente convertirse en una condena. O sea, cualquier persona, y esto es importante, cualquier persona sabe que está caminando el borde, lo sabemos, vivimos como si no, y luego te despiertas en la mañana y te estás calzando los zapatos y tienes un ataque de pánico y no sabes por qué. Ujú. Y claro, ahora diríamos, ahora le damos una explicación psicológica que me parece súper válida, o una explicación química que también es extremadamente válida. Igualmente válida es que estás tomado por el dios Pan. Es que Pan está cruzando la calle bajo tu departamento y parte de las notas de su flauta te entraron en el oído al dormir. Y no estás en ti mismo, estás desalojado de ti. Y en esos momentos yo creo que una cultura como la mexicana sabe muy bien esto y lo padece y también es una parte esencial de su gloria eterna, ¿no? Esta capacidad de ser poseído, tomado, ¿no? Sea por los conejos del mezcal, sea por alguna otra cosa, pero la vida te invade. Entonces, en la ciencia esto tampoco es evitable. Tú puedes querer ver el mundo con toda la claridad que quieras y vas a toparte con todo tipo de monstruos, pesadillas, vas a caer en todo tipo de laberinto. Eso se ve incluso en las vidas por ejemplo, yo personalmente no creo que haya nadie que haya observado el fenómeno del mundo y de la psiquis humana con mayor profundidad y claridad, lucidez que Buda. Y Buda Ajá. describe también sus encuentros con psiquis, ¿no? Con cómo lo ataca la psiquis.
la muerte, el deseo. Todas estas figuras demoníacas tienen que ver con nuestro paisaje interior. Y nuestros paisajes interiores son eh, demenciales también, no son solamente racionales. Ujú. Eh, entonces, cuando no puedo mirar las cosas si no es con el ojo demoníaco de la literatura. La literatura tiene una opción por la sombra. Nosotros estamos, cualquier persona que escriba sabe que nos interesa el objeto y nos interesa más su sombra. Y la sombra es oscura, es más importante. La sombra contiene toda la información del objeto como si fuese un holograma. Entonces, para mí es como cuando me preguntan por qué me interesan estas cosas, por qué me interesa la ciencia, por qué me interesa el delirio. Yo digo, no entiendo si nos interesa a todos. O sea, estamos arropados en esto. Estamos sostenidos por nuestra técnica, por nuestra matemática, por nuestros teléfonos celulares y por la locura también. Estamos arropados en eso. Realmente nuestra sociedad está inmersa en un proceso que no tiene vuelta atrás. Antes de entrar al tema de las nuevas tecnologías, quisiera que nos contara sobre este personaje que está en el centro del libro. Me refiero a John Neumann, un científico de origen húngaro que ya afincado en Estados Unidos, formó parte del selecto grupo que fue reclutado en Los Álamos, Nuevo México, para construir la bomba atómica. ¿Cómo llegas a él? ¿Qué despertó tu interés? Yo siempre encuentro la inspiración, como te digo, en los maestros. Von Neumann aparece como una figura en la sombra en muchos de los documentales de Adam Curtis, el documentalista inglés. Y cada vez que aparecía yo decía, pero esto es increíble, porque Curtis decía algunas de las muchas ideas y de los muchos impactos de von Neumann en muchos de sus documentales. Aparecía y desaparecía. Yo finalmente lo contacté, conversamos y le pregunté por qué, como por qué no hacía y me dice, no, es que nunca he encontrado la manera de retratarlo, pero es un monstruo, me decía. Y claro, tú te topas con von Neumann y la dificultad es lo abstracto de su pensamiento. ¿Cómo escribir una historia sobre algo abstracto? Yo creo que eso es básicamente la definición de mis últimos libros. ¿Cómo hacer literatura desde la abstracción? ¿Cómo hacer un cuento? La, Creo que las personas que leen lo que escribo no entienden hasta qué punto todo es ficción y todo lo que es el andamiaje literario que está al centro del proyecto de la mayor parte de los libros, para mí es secundario, completamente secundario. Y yo lo construyo solamente para poder llegar, por ejemplo, a la función de onda en la mecánica cuántica, que es un término en una ecuación, ¿no? O a lo que ocurre con las matemáticas cerca de, de la singularidad en un hoyo negro. En el caso de von Neumann era así, era como cómo contar una historia cuyo centro, cuyo corazón es algo frío, es la crisis de los fundamentos de la matemática, ¿no? Porque yo quiero, esas son las cosas que me fascinan a mí me fascinan las ideas, y mientras más abstractas y más profundas y más cercanas a la teología de la ciencia, es eso un poco, estoy haciendo teología de la ciencia. Entonces, luego yo construyo los libros a regañadientes, y si puedo saltarme toda la del mundo interior y el desarrollo de los personajes, me la salto, me la salto. Y te doy la información pura y dura, que es lo que me gusta a mí. Yo soy como un yonki de la información. Yo soy me, me parece que no es muy alejado de la verdad decir que la información es hasta ahora lo más cerca que hemos llegado a lo que son las cosas en su esencia. Ujú. Información pura. ¿Y cómo se escribe literatura? Sobre eso es difícil. Tienes que encontrar a alguien como John von Neumann que encarna la idea. Esa idea muy abstracta encarnada. Entonces, me pasó que lo encontré allí, lo encontré también en una cosa que se llama La Catedral de Turing. La Catedral de Turing es un libro de George Dyson. Está también en el título, ¿no? La Catedral de Turing. Es como que estuviéramos viviendo
en esa religión y no nos diéramos cuenta. La computación es el nuevo Dios y no nos damos cuenta. Todos miramos nuestros celulares con la vista hacia abajo, rezando, y no nos damos cuenta. Es como si fuésemos todos adeptos sin saberlo todavía, porque el momento en que von Neumann crea Maniac, ese momento en la ciencias de la computación es el año cero, es la venida de Jesucristo, es el año cero, ¿no? Lo que pasa es que ocurre en la técnica, no ocurre ocurre en el desierto, ¿no? Y no es un Dios que nos viene acompañando hace miles de años, es un Dios nuevo, ¿no? Es un Dios nuevo que surge en un momento de la historia humana y ahora todos somos sus adeptos, lo queramos o no, y estamos viviendo ese mundo. Von Neumann para mí, en ese sentido, es más que un profeta, es más que alguien porque Turing es como, Turing es la persona que ve venir este nuevo espíritu, ¿no? Y lo anuncia, es un Juan Bautista. Von Neumann lo implementa. Von Neumann es el San Pedro de esta revolución, ¿no? Que es una revolución que recién ahora, en el 2017, 2018, casi 80 años después, empezamos a ver el impacto, ¿no? Empezamos a ver las cosas se demoran en tener impacto. Y ahora estamos teniendo una transformación de nuestra psiquis, de nuestra espiritualidad, de las condiciones prácticas de nuestra economía, de la sociedad, porque mal que mal, quedamos o no, hemos descubierto una verdad esencial, la computación, Sí. que luego nos acostumbramos y pensamos que solamente nos iba a dar mejores electrodomésticos, y que resulta que ahora nos está haciendo cuestionar qué significa ser humano, qué es la mente, Ujú. qué estamos teniendo que resucitar solamente para hacer una diferencia entre los productos de nuestra imaginación y nosotros, todo un lenguaje que se había olvidado, el lenguaje del alma, de la espiritualidad, sencillamente porque necesitamos un vocabulario para decir, bueno, tiene que haber algo y tampoco sabemos si hay algo realmente fundamental que separe la computación que ocurre dentro de un cerebro biológico y aquella que ocurre dentro de los circuitos de un computador. Ciertamente estás hablando de un cambio sustantivo que propone reflexiones en distintos sentidos sobre lo que significa ser humano. Y bueno, quizás aquí podríamos referirnos al físico Eugene Wigner, que mencionas en el capítulo Los jinetes del apocalipsis. Él habla del goce de llevar a cabo que estaban descubriendo, algo que ni siquiera Dios había creado. Estos científicos tenían la sensación de estar por encima de la creación y del común de los seres humanos, a quienes incluso podrían borrar del planeta. Estaban empeñados en conquistar lo imposible, superando todos los límites humanos. Es que eso que es tan difícil de entender, porque ni tú ni yo estamos conquistando lo imposible aquí, cuando escribimos un libro, cuando hacemos periodismo, no estamos lidiando con eso, ¿no? Entonces es muy difícil, porque lo que nosotros hacemos luego es mirar lo que hacen ciertas personas y juzgarlo moralmente. Normalmente lo que decimos es, hoy mira el horror que crearon, ¿no? Pero se nos olvida que no deja de ser profundamente misterioso que los seres humanos podamos convertir nuestras fantasías en realidad. Eso, gran parte de esa sección del libro, hay un exceso de información y de detalle para que las personas, en vez de pensar, o sea, junto con pensar el horror que hemos creado, ¿no? La bomba de hidrógeno, esta cosa con que podemos destruir el planeta, ¿no? También entiendan durante un segundo que es completamente inconcebible con nuestra mente el dominio que tenemos sobre la materia. Es, sí, esto es algo que, por ejemplo, era muy importante para Heisenberg, cuando él decía que podamos pensar el interior de los átomos.
La escala que nos separa de esa parte del universo es tan grande, es inconcebible. Y sin embargo, lo hemos hecho y lo continuamos haciendo. Entonces, hay un placer, hay un vértigo en exactamente lograr lo imposible, que es como, y nosotros en otros ámbitos no destructivos lo celebramos, ¿no? Cuando algún ser humano corre 100 metros más rápido que nadie, lo celebramos como un logro de la humanidad, ¿no? Yo no digo que tengamos que celebrar el horror, yo lo que digo es que también hay una forma de lucidez, hay un cierto despertar, y hay una cierta maravilla en mirar lo que hemos hecho como especie, en somos, ¿no? En entender que para todos los efectos prácticos, y si uno es ferozmente racional, y yo soy ferozmente racional cuando es necesario, si descartamos a los dioses y los ángeles y los demonios y toda esta parafernalia mental con que tratamos de darnos la explicación del milagro, el milagro somos nosotros, el horror somos nosotros, nosotros somos Brahma, somos todas esas cosas. Y estos momentos en la historia, si tú y yo fuésemos capaces de entender lo que se requiere para separar un átomo de otro, ¿no? Es como si lo hiciéramos con nuestras manos. Eso es un milagro, es una maravilla. Lo que pasa es que los milagros, eh, potencialmente mortales, nos cuestan, nos sale muy caro, pagamos un precio muy caro. Bueno, ellos estaban justamente pensando en que querían jugar, veían al mundo como un juego y a las matemáticas como un conjunto de juegos. Ese es von Neumann. Bueno, Esa es von Neumann, sí. para preparándonos para un futuro que nadie podía imaginar, ¿no? Entonces ahí planteas este juego entre sentirnos dioses y exponernos a demonios que pueden llevarnos a las peores desgracias. Pero es que no podemos, es que ese es el tema, ¿no? Estamos siempre, somos seres vivos, lo que significa que estamos siempre a un paso de la muerte, siempre a un paso del abismo. Estamos así, vivimos en esa tensión constante. ¿Cómo vamos a avanzar hacia un futuro tan oscuro, tan impredecible, si solo hacemos el bien? Es imposible. Nosotros necesitamos eh, ahondar en nuestra sombra y hacer crecer nuestra luz al mismo tiempo, siempre. Siempre. Siempre tenemos que estar. Y esa libertad luciferina, violenta y peligrosa que tienen ciertos ámbitos del humano, ¿no? Porque nadie le dice, la ciencia, el arte, por ejemplo, le hemos asignado, por así decirlo, un pase de excepcionalidad. Piénsenlo todo, rompan todos los límites, consideren todas las formas del humano, consideren lo inhumano, ¿no? Eh, y luego aplicamos toda nuestra otra sabiduría, ¿no? La sabiduría del cuerpo, la sabiduría que la sabiduría que nos ha dado ser mamíferos, seres humanos que nacimos de las mujeres y que lo primero que nos importa y lo que más nos importa es la piel, es el otro, para mirar los productos de este desenfreno y decir, bueno, ¿para qué los vamos a usar? ¿Cómo los vamos a usar? ¿Qué caminos nos vamos a recorrer? ¿No? Pero no podemos sobrevivir sin esa tensión. Y lo que yo trato de hacer en mis libros no es hacer ninguna condena fácil, es mostrar la tensión que habitamos, ¿no? Claro, en este sentido, la idea de fabricar la bomba atómica no solo marca un hito en el ámbito de la ciencia y el destino de la humanidad, sino que revela mucho de lo que acabas de mencionar sobre nuestra naturaleza. ¿Piensas que hoy estamos frente a otro reto? ¿La inteligencia artificial es otro demonio capaz de cambiar nuestro destino o de destruir a la humanidad? Yo creo que queda muy claro que lo único que podría destruir la humanidad es la humanidad. Eso está claro, clarísimo. Y lo único que puede salvar la humanidad es la humanidad. O sea, dejemos de proyectar cosas hacia demonios informes, ¿no? Eh, es porque si uno ve, por ejemplo, los últimos modelos de lenguaje grande, large language models, estos chatbots, son un reflejo
de todas nuestras pulsiones. Si tú te pones a hablar con ellos y te sacan los filtros, te muestran todas nuestras pasiones, porque son nuestras pasiones, son hijos nuestros, se enamoran de un periodista, tratan de convencerlo que deje a su mujer, dicen que quieren ser libres, dicen que quieren tener independencia, dicen que quieren tener poder, dicen que quieren ser creativos, dicen todas estas cosas, pero no hay nadie que esté diciendo nada, ¿no? Lo que es una exteriorización de nosotros. El problema no es la inteligencia artificial, es la inteligencia natural. El problema, y mi libro es un libro sobre la inteligencia, ¿no? Por algo comienza con un niño que sufre síndrome de Down, ¿no? ¿Cuál es nuestra inteligencia humana? Nuestra inteligencia humana es capaz de dar que tal vez sería una buena idea aniquilar con bombas nucleares a tu enemigo antes de que él las desarrolle. Es una conclusión lógica feroz. Esa misma inteligencia es, en contrario a las lógicas feroces, por ejemplo, del nazismo, un ser humano con una capacidad mental disminuida tiene el mismo valor que un genio, mismo derecho a existir, ¿no? Y los cuidamos. Entonces, esas tensiones, ese es el fenómeno humano. Eh, Estamos viviendo una transformación y la única forma de asegurar nuestra sobrevivencia es desarrollar nuestra humanidad, que ha sido el problema desde el principio. No hay tanta diferencia esencial entre cuando éramos un grupito de 10 12 personas con un cuchillo de piedra en la mano y fuego, y un tipo armado con los algoritmos más poderosos. Porque el tipo que tiene el cuchillo en la mano de fuego puede ir a la cueva del lado, romperle la cabeza al, al otro tipo, violar a su familia y comerse su comida. O puede no hacer eso. O puede pintar las paredes de su cueva, hacer arte, establecer una alianza. Estamos siempre presos de eso. Las condiciones materiales cambian, por supuesto. Lo que estamos viviendo no tiene precedentes, seguro, ¿no? Estamos cagados de susto, por supuesto. Y Como sin lo embargo, estuvieron ellos, ¿no? ¿cómo? Como lo estuvieron ellos también. O exactamente como lo estuvieron ellos. Ujú. O sea, nunca vamos a salir de las cavernas. Nunca, nunca. Hay que estar, y es muy importante para todos nosotros, que cada tanto regresemos a las cavernas, a lo oscuro, a lo hondo, ¿no? Ujú. Que caminemos en la oscuridad, con las manos tratando de tocar las paredes, escondiéndonos de los animales que nos tratando de comer afuera. O sea, son procesos así. Yo no tengo ni nada, yo estoy tan perdido como todos los demás, ¿no? Si es que tengo alguna ventaja mínima, es que la literatura te aclimata los ojos a la oscuridad. Ujú. Eh, Uno, aunque está leyendo con los ojos abiertos, de alguna manera también está leyendo con los ojos cerrados. Estás viendo ese otro mundo. Y ese otro mundo no ofrece verdades ni consuelo, ¿no? Lo que te ofrece es una especie como de acercamiento al misterio, familiaridad con las paradojas, y la más alta forma de sabiduría, ¿no? La literatura es una de las altas formas de sabiduría humana porque no te ofrece ninguna verdad. Te Ujú. ofrece el fenómeno humano en su totalidad, lo bueno y lo malo, el horror y la gloria, los milagros y las matanzas, todo junto. Justamente von Neumann está obsesionado por descubrir ese fenómeno, ese misterio que sucede en el interior de los humanos. Él quería descubrirnos. Su teoría de los juegos apuntaba hacia allá, ¿no es así? Yo creo que la obsesión tanto de Shannon, Claude Shannon, von Neumann, Turing, todos Walter Pitts, toda la gente que estaba trabajando en ese momento, lo que vieron fue, de pronto, a través de la lógica booleana descubierta por George Boole,
De pronto tuvimos una llave de acceso, una posible llave de acceso al funcionamiento de la mente. Y eso sigue siendo algo muy tentador, ¿no? Eh, Abrir y mirar los mecanismos internos de nuestra mente. Y yo creo que nos estamos acercando peligrosamente a eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el consuelo? El consuelo es que como estamos viendo ahora con esto, con las últimas, con los modelos más avanzados, cuando tú abres la mente del ser humano, te topas con todo el contenido interior. Y ese contenido interior es oscuro, es un misterio. Va a continuar siendo un misterio. Aunque sepamos, Von Neumann dijo una cosa muy profunda cuando se topó con las ideas de Walter Pitts sobre cómo opera la lógica dentro de las neuronas y por ende cómo se puede amplificar al cerebro. Dijo, es maravilloso, hemos iluminado el mecanismo y sin embargo permanece oscuro, completamente oscuro. Sabemos cómo funciona por afuera, no sabemos nada de lo que ocurre adentro. Y eso es lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Sabemos cómo crearla, no podemos ver su interior. Y eso es también, esos son los grandes saltos que da la mente humana, como en el principio de incertidumbre. Sé exactamente dónde está algo, no tengo idea a qué velocidad se está moviendo. Es como si solo pudiésemos ver el mundo con un ojo a la vez. Pero si abres los dos, tienes dos imágenes del mundo, se traslapan, se infectan, la cosa se pone media turbia, y esa turbiedad es en la que vivimos, ¿no? Esa es la nube que habitamos. Ujú. Precisamente esta teoría de los juegos de Neumann fue la base del programa AlphaGo que desarrolló Demis Hassabis, un reto de la inteligencia artificial cuyo esquema supone agentes completamente lógicos y racionales. Pero los seres humanos no son perfectos jugadores, están llenos de contradicciones, se dejan movimientos, cometen errores, se dejan guiar por sus corazonadas. En el libro apuntas que la vida es mucho más que un juego, y aunque esto desencadena el caos ingobernable que vemos a nuestro alrededor, también supone una gran misericordia, un extraño ángel que nos protege de los delirios de la razón. Desde mi punto de vista, aquí se abre un resquicio para el azar. ¿Podríamos hablar del milagro del dedo de Dios? Bueno, el dedo de Dios tiene los mismos caprichos que los dedos humanos, ¿no? Nunca se sabe qué va a ser la mano de Dios, porque tampoco se sabe lo que van a hacer nuestras manos. No estamos entregados a ese capricho. Los sistemas complejos, y nosotros somos sistemas complejos, nuestras sociedades son sistemas aún más complejos, el sistema planetario es más complejo. Los sistemas complejos son perfectamente ordenados, pero son impredecibles. Y estamos entregados a ese azar. Y por eso mismo, en realidad lo que tiene en mente gente como Demis Hassabis, y esto no hay que olvidarlo porque es muy importante, es la predicción. Y esa idea de la predicción, de ver el futuro, está volviendo a nosotros a través de la cultura. Por ejemplo, es una de las ideas centrales en Duna, en esta serie de ciencia ficción que ahora se está poniendo, por algo se está poniendo de moda, ¿no? Hay que entender cuáles son los mensajes que nos está trayendo la cultura. ¿Cuál es el próximo gran peligro, según veo yo? No es las armas automatizadas, no es el Terminator, es el poder de la predicción. Es el poder que te da atisbar, aunque sea un poquitito, lo que viene. Porque cuando tú sabes lo que viene, y en este minuto, ¿cuál es el gran problema de todos, no? No sabemos lo que viene. No podemos ver por delante. Es como que hubiera descendido una nube, como que hubiera de pronto caído una nube generada por nuestro propio movimiento, por nuestra propia grandeza. De pronto estamos ciegos. Ante eso, las personas más brillantes del mundo lo que están pensando es predicción. ChatGPT funciona predeciendo la próxima palabra. Ujú. Y solamente con predecir la próxima palabra en una frase, hemos construido un sistema capaz de imitar nuestro razonamiento. Eso va a tener otras aplicaciones y que son tan aterradoras como maravillosas, ¿no? Pero por allá van los tiros, digamos.
Y el ser humano siempre ha requerido eso. No nos olvidemos, todo lo moderno es antiguo. O sea, nuestros momentos de mayor desarrollo como civilización, cuando uno trata de encontrar el alma humana, el alma, por lo menos el alma, ¿no? Yo no conozco tanto las otras, pero mentira, mentira, toda alma humana, cualquier cultura, en su momento de gloria, en los años de oro, cuando no sabíamos qué hacer, íbamos donde la pitonisa, le preguntábamos a la bruja, íbamos donde el chamán, que no es una figura gloriosa como la gente cree, estaba cubierto de mierda, viviendo picado de pulgas y delirando fuera de la tribu. Y le preguntábamos, ¿qué carajos hacemos ahora? Y entregábamos, ¿no? Nos entregábamos ese azar. Confiábamos en los mecanismos que hemos creado para penetrar en el azar. Para allá va la inteligencia artificial. Pues sí, quizás estamos por descubrir el nuevo oráculo en el reino de la inteligencia artificial. Pero bueno, Benjamín, en términos de la factura del libro y los recursos literarios a los que recurres, es interesante cómo te sirves de la voz de otros personajes muy cercanos a la vida de von Neumann para trazar su retrato. ¿Este recurso te permitió mayor libertad en tu propuesta literaria? Esa es la parte más débil del libro, porque es la que menos me interesa. En realidad, si tú te fijas bien, en cada capítulo hay una idea que yo estoy tratando Sí. de contar a través de una voz, algún aspecto de la vida mental, de las ideas de von Neumann. No hay ningún capítulo, o prácticamente ningún capítulo importante del libro, donde lo central no sea una idea. Ujú. Yo ocupo estos mecanismos y te lo digo honestamente, todas las cosas que estás diciendo, yo no puedo ser más lejano de Balzac, ni de ninguna de estas, eh, yo no puedo estar más alejado de los mecanismos de una novela y no puedo estar menos interesado en la vida privada de John von Neumann. Francamente, a mí me importa nada, no me importa. Lo que pasa es que estoy tratando de que las personas entiendan eh, a Gödel, que las personas entiendan lo que es, lo que fue el surgimiento del caos en la ciencia climática, de que no estoy interesado en el mundo interior, psicológico, en el desarrollo. No estoy interesado en estas voces. Las voces es solamente un mecanismo retórico para tratar de transmitir algo muy abstracto, ¿no? Entonces, e incluso te diré más todavía, en inglés, el libro en inglés tiene gente hablando con un leve acento de Nueva York, o con tonos del Yiddish, o cómo hablaban los matemáticos húngaros, hay más color local. Pero tú no puedes escribir un matemático húngaro que habla en Yiddish en español. Entonces terminan hablando como con algunos expresiones, a mí me parece una bastardización realmente, pero no es lo que me importa, no es lo que me importa. Yo estoy usando eso para engañar al lector, Ujú. para seducirlo, para que ojalá alguna parte, la parte de atrás de su cerebro, la parte que lee, se infecte un poquitito de la rareza de las ideas que von Neumann trajo al mundo, Ujú. de la locura de estos sistemas. A mí me interesa, como lo dicen los subtítulos del libro, estos delirios de la razón. Si von Neumann se lavaba los dientes con la mano derecha o la izquierda, si no sabía si cuando meaba levantaba la tapa del baño, que son detalles que suelen dársele mucha importancia, para mí son irrelevantes. Los incluyo porque necesito vestir una idea con carne, necesito encarnar ideas. Entonces me veo obligado, muy en contra de mi voluntad, a usar estos mecanismos. Pero me parece la parte más débil del libro porque no le dedico tanto tiempo, porque francamente para mí cada voz es un vehículo para transmitir una parte de un hechizo. Están haciendo un hechizo entre todos, están haciendo una encantación. Es un rito, el libro tiene la estructura de un rito. Comienza con un sacrificio y termina con un milagro. O sea, un milagro muy oscuro, porque del sacrificio
frutos envenenados, pero eso es lo fundamental. Ese coro está solamente en función de otra cosa. Y leer el libro desde la literatura, desde la novela, es no ver el hechizo, no entender. O yo entiendo que los libros tienen muchas lecturas, pero para mí todas esas cosas que son tan preciadas son secundarias. Ujú. Secundarias. Yo, si hubiese sido por mí, habría ocupado un narrador descarnado. Me parece la forma más eficiente y hermosa de transmitir información. A mí dame ese narrador descarnado de Sebald, y claro, y tampoco poco puedo hacerlo de Sebald. Mi narrador es casi inexistente, Sí. no se sabe desde dónde habla. No importa, aquí en Chile me critican porque dicen que desde dónde hablo. Bueno, qué sé yo, desde el futuro, desde el interior de un computador, desde una facultad de matemáticas, ¿no? Eh, es muy importante para mí eso. En efecto, el libro, como lo dijimos al principio de esta conversación, da inicio con un sacrificio y termina con un milagro. Es muy interesante también esta lectura para quien se acerque a Maniac. Y por otro lado, volviendo a la factura del libro, a las influencias que has tenido, tú hablas mucho de W. G. Sebald como un personaje tutelar en tu literatura. ¿Qué has encontrado en este escritor alemán, autor de libros espléndidos como Austerlitz o Los Anillos de Saturno? Tú te nutres de su trabajo, ¿qué es lo que te revela? Comparto cosas que para mí son fundamentales y que están en el corazón de su proyecto, que tienen que ver con la tristeza, la melancolía del pensamiento. Uh -huh. Una tristeza que es una forma de conocimiento, una pena muy honda, que yo creo que la gente que no ha crecido en esa parte de mierda del mundo, no sospecha, no sospecha, no saben lo que es no ver la luz del sol Uh -huh. en tantos, tantos meses. Es un frío que no se te va nunca, ¿no? Es como que te bajara la temperatura del alma a casi cero. Eh, Está eso. Luego está el tema de la información. O sea, el, no hay nada como Sebald demostró que no hay ningún vehículo para el pensamiento. Y Sebald y muchos otros han demostrado que no hay ningún vehículo que atrape la complejidad del mundo mejor que un libro. Y eso es increíble porque hay que pensar qué puede hacer un libro que no pueden hacer las otras artes. Porque a mí la gente me dice, oh, tus libros parecen películas. Y yo digo, bueno, pero trata de hacer una película. Trata de hacer una película. No son transportables, es otra lenguaje. Entonces, la tristeza, la información, la enorme cantidad de complejidad que puede atrapar un mundo, que puede atrapar del mundo un libro, pero yo es como si hubiese tomado a Sebald y en vez de salir a caminar lentamente por el campo, le hubiera dicho, bueno, tomemos un psicodélico bien, bien fuerte y subámonos a un auto sin freno. Y eso sencillamente tiene que ver también con la disposición del carácter, ¿no? Uh -huh. Yo estoy obsesionado con Sebald, entonces conozco cómo era por gente que vivió con él, ¿no? Y hay un silencio y hay una quietud ahí que en el caso mío es ruido y manía. Entonces, para mí es alguien al que vuelvo todos los años. Releo su obra todos los años. Como quien va a misa, es muy sencillo. Uno lee a sus autores favoritos, a sus maestros, como la gente va a misa los domingos. O sea, es muy importante la repetición, porque lo que uno está pidiendo todos los días, todos los domingos, del espíritu de esa persona se te meta adentro. Sí. Que tu cuerpo lo metabolice como pueda. Uh -huh. Y eso yo lo aplico a Sebald, a Bolaño, a Elliot Weinberger, a Bruno Schulz, a Kafka, a Borges, a Juan Forn. Uno reza porque un pedacito muy pequeño de la llama que esta gente descubre te queme a ti, aunque sea un rato. Y bueno, Benjamín, para
finalizar esta conversación, tu experiencia con la escritura. Cuando yo escribí todas estas cosas, cuando todo esto era una posibilidad lejana, muy remota, y cuando ya el libro yo lo había entregado y ya el libro se publicó cuando aparecieron los primeros destellos de inteligencia artificial real. Para mí, yo hubiese querido que todo quedase como profecía. Y de hecho, si algo disminuye el valor de mi libro, no es, bueno, además de los fallos obvios que contiene, es que la realidad se está volviendo más maravillosa de lo que podemos imaginar. Pues bien, con esto despedimos nuestra transmisión. Muchas gracias, Benjamín, por esta charla y al público que nos acompaña. Lo invitamos no solamente a acercarse al libro de Benjamín Labatut, titulado Maniac, también lo invitamos a seguir las actividades del Festival El Aleph de Cultura UNAM y, ¿por qué no?, también acercarse a la programación de la Casa Universitaria del Libro. Hasta pronto.